Vic precisamente está desarrollando este trabajo aquí en campo, que él es Mark Unger, que es docente, investigador y consultor de este banco, y se ha reunido con diferentes entidades acá en el departamento del Guaviare para hablar de ese cumplimiento de la ley ambiental, si se está cumpliendo acá en terreno, precisamente porque no solamente desde Estados Unidos, como lo dice él, están llegando recursos, sino de otras entidades, y es por lo mismo que se está escuchando a la gente y a las entidades sobre esta problemática que hay acá en temas como, por ejemplo, deforestación y temas de derechos humanos. Escuchemos qué fue lo que dijo Mark Unger precisamente en este desarrollo de la primera etapa que ellos vienen ejerciendo acá en el departamento del Guaviare. Bien, gracias. Bueno, estoy trabajando con el banco en un proyecto para entender mejor el cumplimiento de la ley ambiental, en el sentido de entender todos los procesos cuando hay delitos ambientales, desde denuncias, alertas tempranas, puntos calientes, es información en todas partes de la Amazonía de Colombia. Estamos enfocando sobre todo en lo que se llama el arco de deforestación en Guaviare, Caquetá y Putumayo, y cuáles las condiciones en las áreas rurales, la situación de la gente, las fuentes, los perpetradores de los delitos ambientales, puede ser grupos armados, puede ser individuos, colonos, etc. Y luego lo que pasa con la policía, la fiscalía, ejército, es decir, cómo es la respuesta del Estado cuando llegan, si llegan, qué hacen para hacer investigaciones. Hay testigos, hay pruebas, porque un problema en mucho de América Latina es que en la Amazonía, sobre todo, muchas de las áreas de puntos calientes son muy lejos de laboratorios, de oficinas. Entonces, cuando llegan los oficiales, no pueden sacar o conseguir información útil o pruebas sobre los responsables para estos tipos de delitos. Entonces, también estamos enfocando en la segunda etapa, que es la investigación. ¿Cómo funciona la investigación? ¿Cómo funciona la fiscalía con la policía? ¿Cómo es la protección de otros organismos como Defensores del Pueblo? ¿Y cómo funcionan grupos colectivos? Como es interesante que Colombia tiene lo que se llama burbujas ambientales, en que hay reuniones cada 2 semanas. En Guaviare era en Caquetá, Putumayo, las Fuerzas Armadas, policías, grupos indígenas, ONGs, para compartir información, para construir estrategias colectivas. Entonces, ¿cómo funciona la investigación de los delitos ambientales? En este caso, ustedes van a proyectar de pronto algún proyecto que venga para esas partes del Estado que vienen, que han sido tan golpeadas por el conflicto armado. Sí, es un problema en Colombia, que en otros países también, que el dueño o las personas que controlan muchos de los territorios no son del Estado. Son grupos de crimen organizado. Por ejemplo, también estoy trabajando en Brasil, Perú y América Central. Y en América Central, por ejemplo, las maras, que son grupos de crimen organizado, los narcotráficos, se controla mucho del territorio y tiene alianzas con los alcaldes, oficiales locales, en México también. Entonces, un problema es que el territorio no está controlado por el Estado, sino por otros grupos. Entonces, es muy difícil para oficiales llegar a hacer su trabajo porque está bajo control de otras personas. Entonces, la investigación es muy limitada en muchas áreas. Y, por ejemplo, en Caquetá hay una presencia del cartel Sinaloa, que es como todos saben, es muy fuerte, muy peligroso esta organización de narcotráfico. Mar, esta es una primera etapa, ¿vendrá una segunda etapa para el departamento del Guaviare? ¿Ustedes vuelven nuevamente al departamento? Sí, estuve aquí en 2018, antes de la pandemia, para trabajar con Sinchi. Hace 7 años escribí un libro con Sinchi y otros grupos en Colombia sobre desafíos en la ley ambiental. Y entonces estoy aquí para entender cómo han cambiado las cosas después de la pandemia,
y también porque hay más colaboración ahora entre el BID con el gobierno de Colombia y entre Estados Unidos y Colombia. Hay un pacto, hay fondos, por ejemplo, la administración de Biden tiene un fondo bastante grande para parar la deforestación en la Amazonía. Entonces, queremos aprovechar de esta etapa de colaboración bilateral entre nuestros países. Bueno, muchas gracias por estar en Marandúa y espero que les vaya muy bien con esas visitas que tienen en las asociaciones campesinas. Gracias.